versículo 4 y 5. Y cuando lo tenga puede decir amén. Que voy a unir esta porción bíblica también con Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14, pero esa la mantiene para después. Leemos únicamente Efesios 2, 4 al 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Padre, gracias en esta preciosa mañana. Me allego al trono de tu gracia, Padre, para pedirte, Señor, la dirección tuya, la unción de tu Santo Espíritu, Padre. Señor amado, aquí estoy y te ruego, Señor amado, que tú me utilices. Pongo mi vida en tus manos, Padre, para que tú seas hablando, Señor, a través de la palabra. Señor, que en esta mañana tú bendigas cada hermano, cada hermana que ha llegado, que se dio cita en este lugar. Cada uno de aquellos que vinieron a alabar y bendecir tu nombre, Padre. Pero tú que conoces cada corazón, Señor, te suplico esta mañana, obra por amor a tu nombre, para el bien de cada uno, Señor. Señor amado, hay peticiones en cada corazón, que algunas de ellas, Señor, ya se han expuesto desde antes para contigo, esperando una respuesta de parte tuya. Hoy te pido, Padre, que en tu palabra puedas bendecir, Señor, a cada uno y sobre todo alimentar nuestra fe, Señor, en ti. Esta mañana pues te pido, Señor, toma el control de la predicación, el control de mi vida, Señor, el control de cada corazón, Padre. Señor, y en esta mañana te pido, glorifícate, Señor, en la palabra, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Salude, mis hermanos, a las personas que están a su lado y luego toma su asiento. Dios los bendiga. Es un gusto mirarlos. No los miré el viernes en el servicio, Bueno, miramos algunos. Y lo que pasó es que el viernes se canceló el servicio por razones de que no había electricidad. Entonces tuvimos que cancelar el servicio. Pero gracias a Dios ya estamos nuevamente, hermanos, en el servicio del domingo. Y que ayer también tuvimos una bonita actividad de matrimoniales, y damos gracias a Dios, hermanos, porque creo yo que estuvo muy bonito. Un buen refrigerio, palabra también, y espero en Dios que haya sido bendición para cada uno. Y si usted no vino, pues apúntese para la próxima, para que pueda estar también en las conferencias matrimoniales. Que le voy a decir algo, hay mucha gente que cree que no es necesario un consejo matrimonial, pero déjeme decirle, es muy importante un consejo matrimonial. ¿Sí me entendió, verdad? Bien, hermanos, esta mañana voy a entrar a la predicación con el tema la misericordia y el gran amor de Dios. Y creo que aquí cabemos todos nosotros, porque Dios tuvo misericordia en nuestras vidas. El amor del Señor se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero aquí está una palabra, hermanos, que es la más impresionante en estos versículos bíblicos, hermanos, donde el Señor, puedo decirlo así, interrumpió el curso de la historia humana con esa palabra, pero, que dice allí, dice Dios, pero Dios es rico en misericordia. Así que el hombre, hermanos, como humanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados conforme a la palabra. Y la verdad, hermanos, un muerto, ¿qué puede hacer? Nada. Y absolutamente así estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Así que nada podíamos hacer respecto, hermanos, a los pecados nosotros. Estábamos inactivos en esa área. Pero aquí entra la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, la verdad, Él intervino en el destino del hombre, en el destino de la humanidad.
Y esto es de mucha importancia para nosotros. Él interrumpió ese destino, hermanos. ¿Cuál destino? El destino de muerte que llevábamos nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Mas la dádiva del Señor Jesucristo, hermanos, es vida eterna. Ahora, déjeme decirle en esta mañana, hermanos, de que nosotros estábamos destinados completamente a la muerte eterna, al juicio de Dios, puesto que la verdad éramos merecedores de la justa ira del Señor. Todos éramos merecedores de ello. ¿Por qué? Por causa del pecado. Éramos merecedores de la condenación de Dios. Pero Dios nuevamente, hermanos, tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Dios es misericordioso. Ahora, aquí hay una cosa que le quiero decir. ¿Qué es lo que merece el pecador? Sinceramente, hermanos, eso es lo que merecíamos nosotros. La muerte. Quizás muchos no estemos de acuerdo a esto, pero la Biblia lo registra, que la paga del pecado es muerte. Entonces merecíamos la muerte, merecíamos la condenación. ¿Cuál condenación? La condenación eterna. Pero aquí hay una cosa, hermanos, de que nuestro estado, hermanos, era realmente terrible, en pocas palabras. Pero ¿qué fue lo que movió a obrar Dios de esta manera, hermanos, para que hubiese salvación para nosotros? ¿Qué fue lo que movió? Su gran misericordia. Y déjeme decirle en esta mañana, la misericordia de Dios, hermanos, es grande para con nosotros. Vivimos por su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que Dios concede a través de la misericordia? Número uno, hermanos, la misericordia, hermanos, cuando nosotros merecíamos juicio, fue lo que nos concedió. Nos concedió amor cuando merecíamos ira de parte de Dios. Nos concedió su gracia cuando nosotros merecíamos la condenación de Dios. Nos concedió vida cuando estábamos muertos, hermanos. Nos concedió salvación cuando estábamos perdidos. Nos concedió el Señor el cielo cuando merecíamos el infierno, hermanos. Todo esto el Señor en su misericordia fue lo que nos concedió. Y déjeme decirle, aquí vamos incluidos cada uno de nosotros. Y no es por lo que nosotros hayamos hecho, hermano, sino que en su infinita misericordia Dios dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto se lo debemos a la bendita misericordia de Dios por la humanidad. Gracias al Señor que usted y yo gozamos de esa misericordia de Dios, hermano. Sea bendito el nombre del Señor por ello, hermano. Permítame decirle un primer punto. Dios nos dio vida juntamente con Cristo por medio de su misericordia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de Dios, hermanos, es misericordia y es amor. Esta es la naturaleza del Señor. La misericordia de Dios, hermanos, conforme a la palabra, es una misericordia rica, hermanos. Es abundante. Y hablando de misericordia, el significado de la misericordia, hermanos, es tratar a alguien con bondad, aun cuando no la merezca. Y la verdad, nosotros no merecíamos esto. ¿Me entendió? Esta es la razón por la cual la iglesia se da cita los domingos para alabar al Señor, por la misericordia de Dios. Esta es la razón que nos congregamos para agradecerle porque el Señor tuvo misericordia a nosotros, puesto que éramos unos grandes pecadores, hermanos, ante los ojos del Señor. Entonces, hermanos, la misericordia o la palabra misericordia viene, hermanos, del latín y está formada por dos términos. Una de ellas es miseria, misericordia, miseria, y la otra es cordia, respecto al corazón. Así que el sentido es, hermanos, tener un corazón abierto para el que está en la miseria o con el que es miserable. Y nosotros estábamos antes en la miseria y sinceramente ante los ojos del Señor éramos miserables, no merecíamos nada, pero lo que pasó es que el Señor en su misericordia nos alcanzó a nosotros, hermano. Para que no vamos a decir que nosotros lo que somos, hermano, es porque, hermano, lo merecíamos o no lo ganamos, porque no es por obras, hermano, no, al contrario, es por la misericordia del Señor que usted y yo estamos de pie y que somos hijos de Dios, hermano. Es por su bendito amor que se derramó en la cruz del Calvario por medio de su Hijo Cristo Jesús para dar su vida, hermano, en rescate por los pecadores, hermano. Y usted y yo éramos esos grandes pecadores que Cristo alcanzó, hermanos, por medio de la sangre gloriosa que se derramó en el Calvario.
Ahora, es misericordia también librar a alguien del castigo que merece justamente, porque nosotros merecíamos un castigo justamente, hermanos, o también hacer el bien al que no lo merece. Así que, hermano, el Señor hizo bien a nosotros sin merecerlo. Amén. Sin merecerlo. Así que esto es justamente lo que Dios hizo con nosotros, hermanos, al enviar a Jesucristo, al enviar a su Hijo amado y entregarlo a la muerte por nuestra salvación, para que Él pagara por usted y por mí, para que Él pagara nuestra deuda. Hermano, créame, hay mucha razón para exaltar a Jesús en cada culto. Hay mucha razón para honrar a Jesucristo. Hay mucha razón para darle honra y gloria. Hay mucha razón para alabarlo dentro del servicio, hermano. Hay mucha razón por lo cual los cristianos no tienen que estar callados delante de Él, sino estar, hermano, bendiciendo su nombre por las grandezas que Dios ha hecho por cada uno, hermano. Hermano, gracias a Dios vivimos por la misericordia del Señor y ahora somos hechos hijos de Dios. Hermano, ahora ya no somos enemigos, sino hijos de Dios. Ahora ya no nos considera el Señor como pecadores, sino santos y justos delante de Dios, pero por la obra de Jesucristo, hermanos. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? Así que, mi hermano, como iglesia, alábelo. Y como dijo nuestro hermano Quillan, a mandíbula batiente, porque Él es merecedor de toda la alabanza, hermanos. Él es merecedor de toda honra. Él es merecedor de toda gloria. Hay un punto que quiero tocar aquí, hermanos. La intervención de Dios está en esta palabra: pero Dios, que es rico en misericordia. Así que, hermano, Dios no solamente es misericordioso, sino que es rico. Oiga, yo lo acabo de mencionar. ¿Cómo es que un rico se cataloga rico? Por lo que tiene, ¿ok? Aunque muchas veces hay gente que quizá le diga a usted que usted es rico únicamente porque se bañó y se arregló, pero o lo ven los nietos que quizá le da a usted para comprar una paleta y saca uno de a 10 y lo cambia por puros dólares, y lo miran sus nietos que traen muchos billetes y dicen: mi abuelo es rico. Pero acá el Señor, hermano, no únicamente es misericordioso, sino que es rico en misericordia. O sea que su misericordia es abundante para con nosotros, hermano. Y déjeme decirle, hermano, y de esto es lo que los cristianos gozamos nosotros, de su bendita misericordia. Así que, hermano, pero esa misericordia se extendió abundantemente, hermanos, en compasión por los perdidos. Aunque haya gente que quizás diga de que Dios no tiene interés por los perdidos, Dios tiene interés por los perdidos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios a través de su bendita palabra. Vaya usted a Tito capítulo 3, versículos 5 al 6. A ver qué dice la Biblia respecto a esto. Dice su palabra: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Versículo 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Su misericordia, hermanos, está dispuesta o está de acuerdo también con las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 dice la palabra: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La misericordia de Dios, hermanos, es grande, es inagotable, no se acaba, es eterna. Dice el Salmo 86, versículo 5: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces quiere decir, hermano, que el Señor puede perdonar nuestros pecados, que el Señor puede perdonar nuestras faltas, que aún después de haber conocido a Cristo, y que si alguien falla en alguna área de la vida y le pide perdón al Señor, el Señor le puede perdonar. Pero yo me encuentro una cosa aquí, hermano, de que a veces nosotros los humanos somos los que somos difíciles de perdonar. Hay pecados, hermano, que se cometen en la vida en contra del ser humano, y el ser humano no los quiere perdonar. Pero vienen a Cristo, hermanos, y Cristo les perdona sus pecados. Ahora, pero hay gente
que todavía lo sigue considerando como un gran pecador porque hizo una falla en la vida, donde Cristo ya perdonó los pecados, pero aquel hermano que está ofendido no quiere perdonar cuando ya el pecado Cristo ya lo perdonó. Y esto es muy común a veces dentro de las iglesias. Cuando alguien falla o cae en el pecado, es tan común que la gente no quiere perdonarle a aquella persona o no lo quiere hacer sentir como parte otra vez de la congregación porque pecó en aquello. Y si Dios ya lo perdonó, permítame decirle, aunque a veces nosotros no estemos de acuerdo al admitir a aquella persona, déjeme decirle, si Cristo lo perdonó, es parte de la iglesia del Señor, le guste o no le guste al ser humano, hermano. Pero todo esto viene a ser por su bendita misericordia. Sí, hermano, hay pecados, hermano, o hay errores que haya cometido el ser humano. Y si el Señor ya lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquella persona? No se oye nada. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien que ya Cristo lo perdonó? Ahora recuerde esto, que todo lo hace el Señor en su misericordia. Se acuerda del ser humano que somos miserables, que vivimos en la miseria y que es necesario el perdón para liberarnos de esa miseria del pecado. ¿Ya me entendió, hermano? Y esto es muy importante en nuestras vidas, hermano. En cambio hay gente que en la falla que cometió se sigue sintiendo un gran pecador y le pide perdón a Dios y sigue creyendo que sigue siendo pecador. Mire, mientras usted no esté pecando ya haciendo aquello, y si ya le perdonó el Señor, usted ya no es el pecador. 4 améns. Usted sabe que hay gente que dice, dirás lo que quieras, pero eso no te lo perdono jamás. ¿Nunca se encontrado con este tipo de personas? Que le dicen, dirás lo que tú quieras, pero yo no te perdono. Que te perdonen los demás, pero conmigo no encuentras perdón. ¿Sabe usted por qué? Porque el hombre no es misericordioso. El hombre no tiene misericordia del ser humano. Cuando alguien falla, hay ocasiones que el ser humano lo que quiere verlo es tirado completamente al que falló. Le quiere mirar, hermano, completamente batido entre el lodo, y si se puede ayudarlo a pisarle el cuello para que siga ahí en el lodo. Pero déjeme decirle, eso es ser falto de misericordia. En cambio Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, es el que cambia todo el ambiente para la humanidad. La misericordia de Dios, hermanos, es permanente. ¿Dónde me encuentro eso? En el Salmo número 100, versículo 5, dice la palabra del Señor, porque el Señor es bueno. Oiga bien, el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Cuando pecó David, el Señor le envió un profeta para decirle que escogiera qué es lo que quería hacer él. Si quería caer en las manos del enemigo o caer en las manos de Dios para llevar a cabo el Señor el juicio sobre él por causa del pecado. Aquel hombre dijo, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Y la verdad es una gran verdad en esto, hermano. El hombre no tiene misericordia porque esto no es genuino en su vida. En cambio, de Dios es la misericordia, y Dios es bueno y es el cual se apiada de nosotros. Aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Bendito el nombre de Jesús, hermano. Hay una cosa, hermanos, que me gusta aquí de parte del Señor. Y lo digo de esta forma, me gusta por esta razón. La misericordia de Dios, hermano, está disponible hacia todos los pecadores. La misericordia de Dios está a disposición de todo pecador. O sea que el hombre, cuando quiere acercarse a Dios, tiene que entender de que Dios lo está esperando para perdonarlo, pero a través de Jesús. ¿Sí me expliqué, verdad? Ahora, la palabra misericordia también en el griego, hermanos, es eleo, que significa compasivo. Y déjeme decirle de esta manera, nuestro Dios es Dios compasivo.
Y lo vuelvo a mencionar, nuestro Dios es Dios compasivo. Por eso usted y yo, hermanos, hemos gozado de la misericordia de Dios por su compasión hacia nuestras vidas, hermano. Porque la verdad, cuando venimos a Cristo, ¿cómo venimos nosotros, hermano? Llenos de pecado, golpeados de la vida, en las garras de Satanás. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos liberó del pecado, nos liberó de las garras de Satanás y perdonó nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios y Cristo nos amistó para con Dios. Él trajo la paz entre Dios y el hombre. Y como dice la palabra, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para aquella persona que en la vida, hermano, lo haya mirado usted, que está buscando qué hacer para llegarse a Dios. Yo me recuerdo una persona que llegó en búsqueda del Señor aquí en la iglesia. Me recuerdo cuando estaba yo afuera platicando con él, me dice: yo me siento bien incómodo. Hay algo en mi vida que no entiendo, pero yo siento que hay un vacío. Yo siento que estoy mal con Dios y yo necesito acercarme a Dios. Dígame cómo hacerle para poderme llegar a Dios. Qué bueno es, hermano, cuando la gente medita de esta forma y que quiere venir a Dios y que quiere amistarse con Dios. ¿Cómo hacerle para acercarse a Dios? En cambio, hay gente que después de conocer a Dios y que peca, lo que hace es apartarse de Dios, esconderse de Dios. Lo que le pasó a Adán. ¿Ha leído la Biblia, hermano? Cuando pecó, aquel hombre se escondió entre los árboles del huerto. Llega el Señor y le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Aquel hombre dijo: Señor, oí la voz tuya en el huerto, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. El hombre, cuando ya tiene conocimiento de Dios, tiene una tendencia de esconderse de Él. Pero déjeme decirle, es mejor que la persona que peca se acerque a Dios y le pida perdón y que tenga misericordia para que le perdone sus pecados, por una razón: porque de todas maneras el ser humano, mientras Cristo no venga, el ser humano nos vamos a morir. Y la pregunta es: ¿está usted preparado para el día que el Señor llegue y le diga: hasta aquí se llegó tu vida? ¿Está preparado para llegar con el Señor? Déjeme decirle, la carne es bien astuta. La carne quiere disfrutar, hermano, de los deleites de la tierra. Quiere disfrutar del pecado. La carne quiere aprovechar el tiempo aquí, pero por causa de la carne la gente pierde su salvación y se va al infierno. Déjeme decirle, es mejor que usted se detenga en cuanto al pecado, le brinde su vida a Cristo. Por esta razón, porque cuando usted habla de una eternidad, no está hablando de 80 años, hermano. Está hablando de una eternidad, un eterno con el Señor en los cielos, hermano. Una vida eterna que no es de compararse con las cosas pasajeras de este mundo. Yo le recomiendo, apártese del mal. Si alguien está pecando y se considera cristiano y se ha apartado del Señor, yo le recomiendo, pídale perdón al Señor. Dios es amplio en misericordia y le puede perdonar sus pecados, hermano. De ese Dios se tiene que predicar dentro de las iglesias, de ese Cristo perdonador. Y siempre he dicho y lo vuelvo a mencionar, los mensajes dentro de la iglesia tienen que ser mensajes cristocéntricos, donde el mundo pueda venir y encontrar la salvación y el perdón de sus pecados, hermano. Que no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Así que, hermano, cuando hablo del Dios compasivo, Dios está lleno de misericordia. Dios está lleno de compasión. Y déjeme decirle, cuando hablamos de compasión, son sentimientos de lástima, compasión por el ser humano, afecto, bondad. Y este es un deseo de socorrer a la humanidad, hermanos. Y déjeme decirle de esta forma, de atraer tiernamente hacia Él al pecador. Eso es lo que el Señor quiere. No que estemos aquí para decirle al infierno malvado por pecador. No, eso no nos corresponde a nosotros mandar al pecador al infierno, porque también nosotros éramos pecadores antes de venir a Cristo. ¿Qué es lo que buscamos? Misericordia de parte de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hermanos, hay dos cosas esenciales, hermanos, para poder tener misericordia. Número uno, ver una necesidad para poder haber compasión.
Porque mientras no haya necesidad, no se puede sentir compasión por el ser humano. ¿Quién de ustedes se encontramos las personas en la calle, en las esquinas, pidiéndole a usted dinero para poder comer? Hay algunos que usted lo ve, no, este no tiene necesidad. Pero hay otros, hermano, que les puede mirar en medio del dolor, en medio de la miseria. El otro día llegué yo, hermano, ahí en la esquina, saliendo del freeway. Estaba una señora con un letrero en la mano. Estoy pidiendo ayuda para sepultar al niño fulano de tal que falleció. Sentí compasión. Metí la mano a la bolsa y saqué un dinero. Tenga, aquí está, Dios le bendiga. Y podía mirar que en la línea todos los que estaban parados hacia atrás abrían las ventanillas y sacaban dinero y les daban. ¿Cuál es la razón? Miraban la necesidad de la persona. Y mirando la necesidad es la única manera de poder sentir compasión por el ser humano. Déjeme decirle, cuando venimos al Señor, Él miró nuestra necesidad. Nos miró en medio del pecado, donde nuestro destino era el infierno. Y Dios en su misericordia se acordó de nosotros, tuvo compasión y perdonó nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Número 2. Le dije que hay dos cosas esenciales para poder tener misericordia. La número 2, poder ser capaz de satisfacer la necesidad de aquella persona. ¿Y quién puede satisfacerla? Solamente Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que ve la necesidad, y el que tiene la capacidad para poder satisfacerla se llama Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él mira nuestra necesidad. Él mira y por medio de su compasión se apiada de nosotros. Por tanto, hermanos, el que actúa es Dios por misericordia. Tiene misericordia de nosotros. Dígale que está enseguida: Dios tiene misericordia de nosotros. La gente le puede cerrar las puertas en la vida, pero Dios no. Hay una puerta abierta y la puerta se llama Jesucristo. Vuelvo a mencionar, la gente le puede cerrar la puerta en la vida, pero Dios no. Hay una puerta abierta y la puerta se llama Jesucristo, hermano. Esa puerta tiene nombre: Jesucristo. Déjeme decirle de esta manera: todo ser humano necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Todo ser humano. Aún aquellas gentes que dicen yo no creo en Dios, también necesita a Dios. Porque tan solamente para mencionar el nombre de Dios se está creyendo que hay un Dios. Así de simple. Así que, hermanos, por la razón de que vivimos en un mundo lleno de desesperación. Usted puede mirar mucha gente desesperada en la vida, hermano. Muchos sufren con un vacío en su interior. ¿Sabe por qué? Porque necesitan a Cristo. Sufren por causa de la enfermedad, porque somos humanos, estamos hechos de polvo. Nos deterioramos, nos acabamos, nos consumimos, nos vamos acabando. ¿Quién de ustedes recuerda cuando tenía 20 años, los que tienen 60 ahorita? Y que a veces, hermano, hacemos esto, quitamos la foto donde tenemos los 60 y metemos una de 20 allí, y la gente, bueno, esta fue antes. Y hay gente que dice, ponga la actual, la de hoy, póngala de hoy para que lo vean cómo somos. Y ese tendría que empezar a hacerlo yo, porque yo soy uno de ellos. Tengo una foto allí donde tenía 40 años, yo creo, quizás 45. Y yo estoy hablando ya de 15 años pasados, hermano. Así que, hermano, esto es importante, hermanos, de que mucha gente sufre en la vida porque hay un vacío en el interior. Se sufre también en la vida porque hay muertes, hermanos. Hay separación, accidentes, problemas. ¿Quién no tiene problemas? Decía nuestro hermano. Todo mundo tenemos problemas, uno de una manera, otros de otro.
Quizás haya gente que va a decir, hermano, usted no debe de tener problemas. Claro que no debíamos de tener problemas, pero porque Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, usted y yo tenemos problemas. Desde allá viene la raíz del problema en la humanidad, allá en el jardín del Edén. ¿Y sabe qué? Hablando del jardín del Edén, estaba yo meditando el otro día, qué tremendo. Porque según la Biblia y la geografía, hermanos, encontramos que el jardín del Edén estaba por allá en el área de Irak. Allá es donde estaba. Algo importante, donde hay dos ríos, hermanos, que eran los que regaban también el jardín del Edén. Teniendo el hombre todo, no había necesidad de nada. Se atrevió a desobedecer a Dios y a pecar en contra de Dios. Entonces, por causa del pecado, el ser humano tiene un vacío en su vida. Pero déjeme decirle, hay remedio para ese vacío. El que puede llenar el vacío se llama Jesucristo, hermanos. ¿Sabe usted, hermanos, que hay gente, hermano, con conflictos dentro de sí mismos y a veces en las mismas familias? Porque normalmente, hermanos, la mayoría de los problemas no es tanto el problema con el vecino, no es tanto el problema con otra nación, sino que el problema con los mismos de la familia. Ahora, y déjeme decirle algo. No que yo le esté diciendo que yo tengo problemas con familia. No le estoy diciendo tal cosa. Pero la mayoría de los problemas se levantan con los mismos de la familia. Nos guste o no nos guste, pero así es. Sufren los seres humanos por los hijos. Sufren los seres humanos por los yernos. Sufren los seres humanos por las hijas. Sufren los seres humanos por los suegros. Por los tíos. Por todos los que quieren meter la mano ahí en los hogares, hermano. Problemas, conflictos, familias que no se hablan. Todo esto viene por causa del pecado. ¿Sabía usted, hermano, también de que no únicamente ese es el problema, sino que hay también hambres, como hablábamos en esta mañana, hermano, en la dominical? Hay hambres, familias pobres que no tienen que comer, familias necesitadas. Cuando usted y yo tenemos, hermano, algo que comer, hay otros que no tienen que comer y para ellos es problema. Quizás haya gente que diga, no, es que mi problema es que siempre me hacen lo mismo en la casa, puros frijoles y tortillas. Dele gracias a Dios. Yo no sé qué es lo que comen nosotros los mexicanos, puros frijoles y tortillas quizás, ¿verdad? Y si no, note usted, hermano, las tiendas, esas tiendas, hermano, que están cerca de nuestras casas, hermano, la mayoría que si usted va a encontrar, usted son costal de frijol allí para venderle al mexicano. Hasta pone una tortillería adentro para venderle a nosotros los mexicanos, porque nos encantan las tortillas. No sé por allá en Cuba, hermano, cuál será la comida. Arroz y frijoles. Y carne, porque ya le pusieron más cosas ahí. Ya está mejor ahí el asunto, hermano, cuando nos invita para allá. Pero hay gente, hermano, que no tiene un plato de frijoles. Hay gente, hermano, que andan sacando la comida de los botes de basura. No sé si usted haya mirado, hermano, en las noticias cuánta necesidad hay en ciertos lugares, que hay gente que vive en los basureros, sacando comida, hermano, para podérselo llevar y comerlo. Esa gente sufre por causa del hambre. Ahora, pero hay otra cosa. Hay gente también que están faltos de propósito en su vida. Hay gente que usted le puede preguntar a su temprana edad, en los años 25, 30 quizás, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál es su propósito? Hay gente que le va a decir, no sé, no tengo idea. Vivo por la misericordia de Dios, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque hay falta de propósito. Porque hay un vacío. No le interesa nada las cosas de la vida. No le interesa nada ni la familia misma. Porque su vida es un caos, hermano. ¿Por qué? Porque hay carencia de sentido también. Sin significado de nada. Hay gente que se siente un cero a la izquierda. Mayormente cuando alguien daña un corazón, hermano, se siente abatida.
Se pregunta: ¿qué estoy haciendo en esta vida? A nadie le intereso. Sienten soledad, pero déjeme decirle: acudan a Dios. Dios es bueno y es misericordioso y se apiada de nosotros cuando pasamos por este tipo de miserias. El Señor es grande y misericordioso y Él nos puede sostener. Él nunca nos va a fallar y nunca nos va a dejar solos, hermano, porque Dios es poderoso. Pero aparte de eso, es el amor de Dios el que guarda nuestras vidas. Es el amor de Dios el que nos sostiene en sus lindas manos. Iglesia, el Señor sostiene a su iglesia en sus preciosas manos. Allí está usted en las manos de Dios. Ahí está usted como familia de Dios. ¿Y quién nos podrá arrebatar de las manos de mi Padre? Hablando Jesucristo. Qué bueno es Dios, hermano. Y para siempre su misericordia. Hay gentes en la vida, hermanos, faltos de esperanza también, hermanos, con falta también de medios, hermano. Gente que gime con una desesperación en su interior también por recibir ayuda del Señor o por recibir ayuda de alguien más. Así que, hermanos, la necesidad puede ser física, puede ser mental o puede ser emocional, no importa cómo sea, o puede ser espiritual. Puede ser una desesperante necesidad en cada uno de nosotros, o quizás algún pecado trágico sobre la vida que a veces agobia el alma completamente, hermanos. Y que es allí donde entra la misericordia del Señor. Por eso yo, cuando me congrego, vengo a bendecir su nombre. Aunque a veces venga cansado, hermano, de los quehaceres de la vida, no importa. Yo vengo a bendecir y a exaltar el nombre del Señor con toda mi alma, porque Él se acordó de mí y tuvo misericordia de mí, porque Él me sostiene en sus manos. Él es digno de toda la adoración en la vida, hermano. Y que no únicamente en la iglesia, sino también en nuestras propias casas, exaltar al Señor con todo el corazón. Iglesia, dése un tiempo para bendecir a Dios día a día. Voy a tocar otro punto, hermanos, que es una muestra de su gran misericordia. Le mencioné, eso está en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14. Y que dice la palabra del Señor, hermano. Voy a continuar, no me voy a salir del tema. Voy a continuar con el tema de la misericordia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Mientras ellos iban, fueron limpios. Pero era gente que estaba pidiendo misericordia al Señor. Pero yo quiero que los observe bien. Vivían en la misma miseria. Lo que mencioné al principio. Vivían en la miseria. La misericordia de Dios, hermanos, en acción, en la necesidad de los seres humanos. Ahí es donde yo veo cómo Dios se apiada del ser humano, cómo Dios tiene compasión. Pero aquí hay 5 factores, hermanos, que contribuyeron a que la necesidad de ellos fuera suplida por la misericordia de Dios. Y esto es lo que nos hace falta a nosotros como seres humanos. No sé si alguno de ustedes quiere apuntar esto, apúntelo esta mañana. Número 1, la desesperación en que vinieron. Lo que acababa de mencionar, que en la vida hay gente muy desesperada por situaciones difíciles. Ellos llegaron completamente desesperados por la miseria en que vivían. Los 10 hombres que vinieron estaban leprosos, vivían en la miseria. Ahora, ya le he contado muchas veces lo que venía siendo un leproso, cómo vivía el leproso. Al leproso, hermanos, en aquellos tiempos se le consideraba como el ser más impuro que podía haber.
física y espiritualmente. No debía de acercarse a más de 6 pies de distancia, o sea 2 metros de distancia de cualquier persona, incluyendo los familiares. Nomás para que vea usted la desesperación que había. No podía haber alguien que le pudiera dar un abrazo, un saludo a las personas. No podía haber alguien que, y mayormente allá en las tierras aquellas, que cuando alguien le da un beso, cuando se saluda, no es un beso, son 2 besos los que se dan. ¿No ha mirado? Y a veces los mexicanos queremos hacer también lo mismo y no nos sale. No nos sale. Porque esto es natural entre ellos. Ese es su saludo. No nos sale aquello. Queremos practicar, pues no nos sale. En cambio ellos vivían en esa desesperación, hermanos. No podían acercarse a una persona. No se podían acercar a sus familiares. No podían participar de ninguna actividad ni de ninguna carnita asada, hermanos. Nada de esto. No podían tener un convivio con nadie. Estaban separados de la familia completamente, tanto también de actividades sociales o también religiosas. No podían participar en ninguna de ellas. Hoy en día la gente no participa en actividades que se llevan a cabo entre las iglesias, pero porque no quiere, no porque esté leproso. ¡Auch! Pregúntele por qué no vino ayer a los matrimonios. Le voy a decir que la lepra. Estos no podían ir. Y si hubieran querido ir, no los dejaban entrar. Ahora, su vestimenta de ellos. Nosotros nos podemos dar el lujo, hermano, de cambiar de ropa. Usted se puede poner una ropa, hermano, un domingo y otro se pone otro. O se pone un pantalón negro el domingo y una camisa blanca el domingo. Ahora no se puede cambiar el otro domingo con un pantalón blanco y una camisa negra, porque no le va a quedar. O sí le queda quizá, pero en el hombre no se mira muy bien el pantalón blanco, ¿verdad? Bueno, y si usted lo tiene, no se preocupe, lo puede seguir usando. Para que no va a decir, ya en la iglesia prohíben el pantalón blanco. No, tampoco. Los vestidos de estas personas, hermanos, estaban siempre rasgados. Más para que vea la miseria de ellos, su desesperación, su ropa. Observe su ropa esta mañana. Y de perdido dígale esta mañana al Señor: Señor, gracias, porque mi ropa no está rota. Ellos tenían que traer su ropa rota, rasgados y su cabeza descubierta y embosados. Y aparte de esto vestían un manto negro para poderlo reconocer las demás personas. Y tenían que pregonar ellos, gritar y decir: inmundo, inmundo. De esta manera la persona se apartaba de ellos y no podía estar cerca de ellos. Hermano, la desesperación de ellos era terrible. Otra cosa, separados, marginados. El destierro de ellos era como un paria, hermanos. Separados totalmente de la sociedad. Habitaban solos fuera del campamento. A ellos no se les permitía vivir en ninguna ciudad. Ahora nosotros, gracias a Dios, hermanos, podemos vivir en una ciudad bien, gracias al Señor. Tenemos esos grandes privilegios. Ellos no podían vivir. Otra de las cosas, su morada de ellos debería de ser fuera de las puertas de la ciudad, afuera completamente. Ahora, yo menciono esto para que nos podamos imaginar la angustia, el quebrantamiento que había en sus corazones por esa situación de los leprosos, totalmente separados de la familia, separados de los amigos, de la misma sociedad. Imagínese el dolor emocional y mental que había en aquellas personas. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sabe usted que hay gente a veces que probablemente ponga una distancia entre las amistades o en las familias, como que hasta parece que tienen lepra y no quieren visitarlo, ¿verdad?
Hay gente que probablemente no quiere tener armonía con usted. Puede haber quizás, hermanos, una muy buena fiesta probablemente, y nomás a ciertas personas invitan, usted está diciendo: usted tiene lepra, no lo quiero allí. Este es el tipo de problema que había en los leprosos. Ahora, pero déjeme decirle que todas estas reglas de mantener a un leproso fuera era bíblica. Mismo Dios había dado los reglamentos y está en Levítico capítulo 13 versículo 45 al 46. Y se lo voy a leer esta mañana. En cuanto al leproso que tenga infección, o dice: y el leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos, rotos, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. O sea que era un reglamento bíblico que ellos tenían que obedecer. Versículo 46: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. Y sabe una cosa, el leproso era un tipo también del pecador, una inmundicia que había en nuestra vida. El pecado es inmundicia, hermano. El pecado aparta al ser humano de Dios, lo aleja de Dios completamente. ¿Sabe usted que los hombres, cuando vinieron al Señor, lo vuelvo a mencionar, venían con una desesperación? Número 2, perdone lo que voy a mencionar. Cuando venían aquellos con aquella desesperación, no les importó interrumpir a Dios. No les interesó interrumpir a Jesucristo. Que aunque había reglamentos que tenían que respetar, tenían que mantenerse a cierta distancia, pero vinieron a interrumpirlo. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, hermanos, y muy esencial en el momento de la necesidad, y para que esta pueda ser suplida. Es un sentido de desesperación. Cuando nosotros tenemos un problema, que hay desesperación en la vida, yo le recomiendo: busque a Dios, busque al Señor en oración, clame a Él. El Señor responde. Remítale su problema. Que cuando hay angustia, busque a Dios. Que cuando hay momentos difíciles en la vida, busque a Dios. Así que en el momento de la desesperación es tiempo de buscar a Dios. Otra de las cosas, número 2, esta gente, hermano, se acercó al Señor con mucha humildad. Respetaron la ley, porque la ley les exigía mantenerse a cierta distancia, a 6 pies de distancia de una persona. Así que estos leprosos, hermano, estaban a una distancia mayor, porque ellos gritaron, levantaron la voz. El verso dice, hermano, de que ellos estaban distantes. Ahora, ellos se pararon lejos, dice la palabra del Señor. Demostraron un respeto hacia Dios. ¿Sabe usted que hay gente que no respeta a Dios para nada? Una persona que peca es porque no respeta a Dios. Una persona que comete pecado no respeta a Dios. Quizá me dice: pastor, pues está hablando de la misericordia. Claro que sí estoy hablando de la misericordia, pero recuerde una cosa, que también Dios es digno de reverencia. Mayormente aquellos que tenemos el conocimiento de la palabra. Aquellos hermanos que a veces se le acercan a usted y que le dicen: ¿será pecado hacer esto? Si ya sabe, ¿para qué pregunta? ¿Me entendió? Leamos la Biblia. ¿Será pecado tener 2 mujeres? ¿Para qué pregunta? Si con la que tiene batalla, para tener 2 está peor todavía. ¿Me está entendiendo? Hay cosas, hermanos, que hacemos nosotros, y para sentirnos un poquito bien de la conciencia, preguntamos: oiga, ¿cómo estará mal esto o estará bien? Y dice la gente: no hay problema, nomás equilibrio entre el mal y el bien. Déjeme decir una cosa: el mal y el bien no se mezclan. Es al igual que el aceite y el agua, no los puede mezclar. ¿Se es cristiano o no se es cristiano? ¿Me entendió? Estoy mostrando reverencia a Dios, al Señor. Así que, hermano, cada persona debemos de acercarnos a Jesús reconociendo nuestra impureza, con humildad al Señor, y tenga la garantía, la certeza de que el Señor le va a perdonar. Tenga la certeza de que el Señor le va a ayudar,
Porque cuando nos llegamos al Señor con humildad, hermano, Dios obra. Debemos de acercarnos al Señor con humildad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos que confesar nuestra indignidad para acercarnos a Jesús. Ahora, entendamos este punto, que es importante que el hombre pecador confiese sus pecados delante del Señor. Confesarlos delante de Él porque Él es santo. Salmo 34, versículo 18. Sin necesidad, hermano, que tengan que llevarlo con alguien para que le confiese sus pecados. Y después de que se los confiesa, se los sacan a la luz en el altar. Porque esto suele suceder en muchos lugares. Veamos Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Número 3. Estos leprosos clamaron por misericordia. Ya 3 puntos allí. Llamaron a Jesús maestro. Pero yo quiero que pongamos mucha atención a la forma en que clamaron al Señor cuando le dicen maestro. La palabra griego para maestro aquí no es rabí. Ahora, déjeme decirle bien, sino que es esta palabra epistata, que significa el jefe, el comandante, el supervisor, aquel que tiene el poder para suplir las necesidades del ser humano. Ahora, notemos que la necesidad de ellos, porque cuando alguien dice rabí, sabemos claramente nosotros que decimos, hermano, maestro, alguien que nos enseñe, porque a eso se le dice rabí, al que le enseña. Estos hombres que venían necesitados en medio de la miseria, no venían buscando un maestro que les enseñara, sino alguien que tuviera misericordia por su poder. ¿Me están siguiendo? Ellos no venían buscando una instrucción para que hubiese algo diferente de conocimiento en sus vidas, no. Ellos venían buscando sanidad, que es distinta. Y hablando de sanidad de ellos, hermanos, ellos más bien se referían a la limpieza también, hermanos, física de sus cuerpos, también como el pecado espiritual. ¿Ya me entendió? Porque el judío, hermano, podía entender que la lepra venía por causa del pecado. La enfermedad que les había ocasionado aquella miseria. Porque el judío siempre relaciona, hermano, la lepra con el pecado. Siempre. Así que estos hombres reconocían que Jesús era el jefe. Que Jesús era el que tenía el poder. Que Jesús era el que podía limpiar el cuerpo como el espíritu. Que Jesús, hermanos, era el que podía dar tanto la sanidad como el perdón de los pecados a ellos. Y déjeme decirle, eso es lo que hay que entender. Cuando hablamos de un jefe, es el que manda, el que tiene el control. Y permítame decirle, iglesia, el jefe de la iglesia se llama Jesucristo. El que tiene el control de la iglesia es Jesús. El que tiene el poder sobre la enfermedad es Jesús. El que tiene el poder sobre el pecado es Jesús. El que tiene el poder sobre la miseria es Jesús. La Biblia dice en el Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y vuelvo a mencionar, gracias a la bendita misericordia del Señor. Gracias a su preciosa misericordia. Permítame decirle algo en esta mañana. Otro punto importante, la número 4. Perseveraron. No se dieron por vencidos. No oyeron a alguien que le dijera, y si alguien les dijo, mi abuela se murió de la misma enfermedad, no les creyeron, perseveraron. Usted sabe que hay gente que va a los hospitales a visitar, y tenemos que tener mucho cuidado los que visitamos, hermano. O si usted tiene un familiar en el hospital y cuando lo visite, no cometamos la imprudencia de decirle, de eso se murió mi abuelo. Es hereditario, así que tú eres el nieto y te va a llevar también a ti. Mejor no vaya. Esa visita ni se aprecia.
Hay enfermos, hermano, que cuando llega la visita, hermano, es probable que los dejen peor de lo que estaban, hermano. Hasta la presión se le levantó, hermano, por las nubes, hermano. Y llegan las enfermeras, ¿qué pasó aquí? ¿Es que aquel dijo que mi abuela se murió también de lo mismo? No, ellos no creyeron tal cosa. Perseveraron. Y esto es lo que la iglesia tenemos que tener también, perseverancia. Y a veces, hermanos, carecemos de perseverancia delante del Señor. La iglesia, y como iglesia tenemos que perseverar, seguir creyendo de que el Señor puede obrar. Quizás haya gente que le va a decir a usted, hermanos, las sanidades eran para los tiempos de los apóstoles, ahora ya no hay sanidades, los milagros es para el tiempo de los apóstoles. Permítame decirle, la Biblia a mí me enseña que el Señor es sanador por la eternidad, que Él sigue haciendo milagros, que Él obra y que tiene misericordia, hermano, del que vive en la miseria. ¿Me está entendiendo? No importa lo que estemos pasando, tenemos que perseverar. Iglesia, ore. Que ya oró, vuelva a orar. Ya oré otra vez, pastor, vuelva a orar. Eso se llama perseverancia. Hermano, en la perseverancia es donde se obtiene la bendición o lo que se está esperando. La perseverancia es para aquellos que no se dan por vencidos, que vuelven a insistir, que vuelven a tocar la puerta de lo que dice la palabra: al que pide, recibe; al que busca, halla; y al que toca, se le abrirá. Pero hay gente, hermanos, que no quiere ni tocar ni pedir, no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque no sabe perseverar. Es importante que como iglesia perseveremos. Quizá digamos, pero ya le he dado mucha oportunidad en la vida y nada, no importa, persevere. Yo le voy a decir algo esta mañana. Probablemente le pasó a usted en la vida hará muchos años, qué sé yo, matrimonios, por ejemplo, por situaciones que no se podían avenir dentro del matrimonio. ¿A cuántos de ustedes quizás no los corrieron muchas veces, hermano? Les dijeron: lárguese de aquí, llévese esta la maleta y váyase, por favor, que ya no lo aguanto o ya no lo soporto. Y aún sin embargo, ahí siguió. Otra vez de vuelta otro pelito, para afuera. Aquí sigo. ¿Han pasado los años? Ahí está. ¿Por qué? Porque perseveró. Perseveró. No se fue de la casa la primera. No, se aguanta. Usted fue la que me escogió, usted me escogió, ahora me aguanta. Estos perseveraron. Ahora, Jesús no los atendió inmediatamente porque ellos alzaron la voz. Como que parece como que no. Pero es que hay que entender que la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. No tiene que ir a decirle al vecino lo que le está pasando en la casa. No, enciérrese en un cuarto y platique con Dios. Persevere y espere de Dios respuesta. Espere de Dios respuesta. Que se le hayan dicho: bueno, tiene que poner tierra de por medio. No, pues es que todavía no va a hacerlo. Pero ¿por qué que espera? Estoy esperando a que Dios me conteste. Pues que no me ha contestado. Pero que no me ha contestado. Pues ahora se aguanta. No, se me va. No, ahora me espero hasta que Dios me conteste. Y si no, platique con Dios para ver qué es lo que Dios le dice. ¿Me está entendiendo? Estos hombres tuvieron que clamar una y otra vez pidiendo misericordia. Afirmaban su sentido de sinceridad, eran sinceros delante de Dios. Ellos buscaban la misericordia del Señor. Ahora déjeme decir una cosa. A veces Dios no responde inmediatamente a las oraciones, ¿sabe usted? Y usted no me deja mentir. ¿Cuántas veces han estado ustedes elevando la misma oración de siempre y no ha habido una respuesta? Pero déjeme decirle, hay que perseverar.
Probablemente en medio de aquella situación Dios tenga algo que usted no entienda. Y a veces Dios la usa, aunque llegó en contra suya, la usa para favorecerlo a usted. No sé si hayan leído la historia de Mardoqueo, hermano, que le habían preparado una horca para matarlo, y que la misma horca sirvió para matar al que quería matar a Mardoqueo. Y quiero decir esta mañana, iglesia, perseveren. Lo he contado muchas veces, hermano, la ilustración de aquellos perritos, hermano, que un médico tenía un perro de cacería, tenía 2 perros de cacería. Llega un perrito de esos de pelea, pero chiquito, nuevito, entra por el callejón el lado de atrás de su yarda. El animalito sale por el callejón resoplando, chiquito, nuevito, y entabla una pelea con aquellos 2 perros de cacería. Nada más que uno por dentro de la tela y otro por otro lado. Y a querer no ahí refunfuñando, comienzan a escarbar y hicieron un hoyo abajo de la tela. Se mete el animalito que venía a agreder a aquellos 2 de cacería. Cuando entra le ponen una paliza a aquellos 2 hermanos adentro, que sale del dentro ahí aullando el animalito ahí, llorando, hermano, y regresa nuevamente a su lugar de donde él vivía, y el médico observándolo. Y este hombre decía, fue y se tiró en la yarda para que se le secaran las heridas que le causaron aquellos 2 animalitos de cacería. Y al día siguiente nuevamente se levanta y viene nuevamente resoplando por el callejón, y nuevamente al mismo lugar, al ataque, a agredir, a pelear. Se mete y sucede lo mismo. Sale nuevamente, se tira en la yarda. Así lo hizo por 3, 4 días consecutivos. Al final de la última vez que llega resoplando otra vez por el callejón. Los perros de cacería, al mirarlo, aullaron, corrieron y se esconden dentro del sótano y ya no salieron. Entra aquel animalito por toda la yarda de aquel vecino, resoplaba y caminaba todo alrededor, contento. Se sentía como un gigante porque había ganado la batalla. Pero permítame decirle, ¿qué fue lo que hizo que aquel animalito se sintiera así? No fue el tamaño, fue la perseverancia. Y esto es lo que tenemos que hacer en la vida espiritual: mantenernos perseverantes delante del Señor. Que hoy no contestó, siga clamando, Dios va a contestar. No se dé por vencido, iglesia, porque nuestro Dios tiene el poder y la misericordia para actuar a favor del ser humano que sufre. Número 5. Ellos creyeron y obedecieron. Creyeron y obedecieron. Tenían que obedecer primero la ley. El Señor los mandó que fueran con los sacerdotes para que ofrecieran el sacrificio por ellos, para que fuera como una muestra de que los observaran para ver si ya la lepra había sido limpiada. Pero yendo de camino, miraron que habían sido limpios y nomás uno volvió. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Y en la obediencia está la bendición de parte de Dios. Tenían que obedecer primero la ley, porque en ese tiempo todavía estaba bajo la ley. Tenían que ir a lo que Dios les había mandado. Se les dio instrucciones. Tenían que mostrarse a los sacerdotes para que ellos los observaran y creyeron. Y dice la Biblia, y mientras ellos iban, fueron limpiados. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, o aunque esté muerto, vivirá. Y yo le digo esta mañana, es el mismo Jesús al que nosotros le servimos. Es el mismo Jesús que limpió aquellos 10 leprosos. Es el mismo que está en nuestras vidas. El que tuvo misericordia de los leprosos, también tuvo misericordia de nosotros los pecadores. Y el que nos levantó y que quitó la miseria en nuestras vidas, y ahora somos lo que somos, como una iglesia bendita del Señor, hermano.
Punto número 3, y con este termino por no sé cuándo. El amor de Dios es grande. Le he estado hablando de la misericordia del Señor, ahora le voy a hablar del amor del Señor. Y dice la palabra en el versículo 4, por su gran amor con que nos amó. Y déjeme decirle esta mañana, este amor del Señor, hermanos, es también para con las mismas personas. En aquel tiempo nosotros éramos objeto, hermano, de la ira divina. Ahora, en nosotros, en el versículo 4, perdón, el versículo 3, se convierte ahora en el nos, en el versículo 4, y puedo decirlo así de esta manera, como el objeto del amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Ese amor, hermano, no se ciega al pecado. Sabe que somos pecadores. Qué distinto fuera que cuando alguien erra pueda tender la mano al que erró. ¿Cómo se da hoy en día que por ahí fracasó un jovencito de 15 años o una muchachita de 14 años que probablemente cayeron en las drogas? Y es tanto el punto que ya los padres de familia no pueden tolerar, y que lo único que hacen es: se me larga la casa, aquí en la casa usted no me vuelve a entrar, y para afuera. Ahora, yo no sé qué tipo de amor será aquello, pero el amor del Señor no se ciega al pecado. Oye, imagínense que cuando venimos al Señor, hermano, a pedirle perdón cuando éramos pecadores, y que doblamos la rodilla y que no haya dicho el Señor: se me larga por pecador, por adúltero, por fornicario, por borracho, por mentiroso, por hablador, por chismoso. Nada de esto. Tuvo misericordia, se apiadó de nosotros. Y déjeme expresarlo de esta manera: nos tomó en sus brazos y nos limpió completamente de la suciedad del pecado. Se dio el tiempo para trabajar nuestras vidas. Nos transformó. Y me imagino yo, soy yo pensando de esta manera, que cuando viene un pecador, yo creo que hay alabanza conforme a la palabra en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay alabanza para con Dios, porque por esto murió Cristo en el Calvario, por nosotros los pecadores, para que nosotros fuéramos limpios del pecado. Yo nunca he visto que Cristo rechace a un pecador. Al contrario, se da el tiempo para limpiarnos. Pero yo comparo este tipo de amor para con aquellos padres de familia que ya no lo aguanto, no lo soporto, y le abren la puerta y vas para afuera. Y el diablo con hartas uñas afuera esperándolo para acabarlos de destruir. Digo yo, ¿por qué tan pronto se cansan? Usted los trajo al mundo. No le digo que le consienta el pecado, ayúdelos. Si está en la drogadicción, métalos a un centro de rehabilitación. Ayúdelos, tiéndale la mano. Son sus hijos. A nadie más le interesa más que a usted que los trajo al mundo. Son sus hijos. No cierren las puertas. No necesariamente tenía que traer siempre un hijo bueno allí. No digo que tolere el pecado, no. Sino hay que ser conscientes, hay que seguir orando y no dejan de ser sus hijos. Y lo vuelvo a decir, no dejan de ser sus hijos. Pero hay algo aquí, hermanos. Lo que pasa es que aquí el Señor, como le dije, no que el Señor estuviera ciego al pecado, no. Sino que el mismo Señor responde a la altura, hermanos, que demanda la gravedad de la causa de la ira. Y le digo una cosa esta mañana: qué glorioso es ser amado, hermanos, con un amor tan compasivo, que a pesar, hermanos, del estado anterior, y que puedo decirlo, que merecía la indignación de Dios, Dios nos brindó otra oportunidad. Dios le brindó la oportunidad a la humanidad.
Dios había podido, hermanos, mandar, hermanos, ahí del mismo jardín del Edén, mandarlos al mismo infierno. Y aún sin embargo no lo hizo así. Mandó la simiente, hermano, de la mujer, que es Cristo Jesús, para que usted y yo tuviésemos la salvación y la vida eterna. Ahora déjeme decirlo de esta manera: es su amor lo que mueve al Señor a hacer lo que Él hace por nosotros. Es su amor. Juan 3:16, tan mencionado ese versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, su amor, hermano, número uno, es indescriptible. Fue ese gran amor, hermanos, de parte del Señor Jesús hacia los pecadores, lo que lo mantuvo, hermanos, en la cruz del Calvario. Lo que lo mantuvo ofreciendo el sacrificio por los pecadores. ¿Me está entendiendo? El sacrificio que Cristo ofreció en aquella ocasión no era como el sacrificio que ofrecieron, hermanos, que ofrecían allí, hermanos, dentro del ritual que llevaban a cabo. Era distinto, porque aquel sacrificio era para el perdón de los pecados de ellos mismos. Pero en cambio el sacrificio de Cristo aquí era para el perdón de los pecados del mundo entero. Yo no sé si usted a veces se pregunte qué fue lo que mantuvo a Cristo en el Calvario. Fue su amor por nosotros. No fueron los clavos que le clavaron en el Calvario. No fueron aquellos soldados los que lo estaban rodeando y custodiando para que no se fuera. No, fue su amor hacia nosotros los pecadores. Bendito el amor de Jesús por la humanidad. Bendito el santo nombre del Señor, que dio su vida en sacrificio por nosotros, hermano. Déjeme decirle, hermano, que fue por ese amor que Él pagó nuestras deudas en el Calvario. ¿Cómo se sintiera usted, hermano, que tenga una deuda grande y que llegue ahí con al que le debe y que le digan: ya no debes nada? Así como cuando usted le presta a alguien un dinerito allí, cuando llega y que le vienen a pagar: no, ya no debes nada, ya está pagado. La deuda nuestra era enorme. Había una acta de decreto en contra de nosotros, y Cristo vino a pagar la deuda. Ahora ya cuando entramos al trono de la gracia, entramos pero por lo que Cristo pagó. Y yo le digo a usted en esta mañana: si usted es una persona que está aquí por primera vez y no conoce a Cristo, la deuda ya está pagada. Lo único que tiene que hacer es reconocerlo como un Salvador y como el Hijo de Dios, y creer en el nombre de Jesús, y será perdonado sus pecados. Y créame que este mensaje no es únicamente para el cristiano, es también para el pecador. Porque también nosotros éramos pecadores. Porque no cree usted que usted y yo nacimos con alitas, hermano, o que ya traemos la aureola aquí, hermano, el nombre en la cabeza, y que soy santo, 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 santo. Nada, cálmese, cálmese, tranquilo. Aprendamos a tener misericordia del pecador. No le cierre la puerta. El Señor quiere seguir alcanzando almas. Él no quiere que se pierdan las almas, hermano. ¿Sabe otra cosa aquí? De que dice la palabra del Señor, hermanos. Le mencioné que Él fue el que pagó nuestras deudas en el Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: mas Dios encarece su caridad o su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelvo a recordar, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 2, su amor es eterno. O sea, es un amor que no tiene fin. Pero hay algo aquí, que el amor de Dios es un amor desinteresado y expiatorio. O sea, el amor ágape. Y ese amor, hermanos, hoy ya vino a mencionar, es el amor de la mente del Señor, de la razón, de la voluntad, así mismo como del corazón y de los afectos. Jeremías 31:31, donde dice la palabra: desde lejos el Señor se le apareció, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia.
La Nueva Traducción dice así de la siguiente manera: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Ahora, déjeme decirle, este es el amor, hermanos, que llega tan lejos, que ama a una persona, hermanos, aunque esa persona no merezca ser amada. Lo vuelvo a mencionar, ese es el amor que llega tan lejos, que ama a una persona que no merezca ser amada. ¿Cuántas veces ha sucedido en nuestras vidas que nosotros hemos dicho: yo no merezco esto? Claro, no lo merecemos. Nadie lo merece. Y aun sin embargo, nos ama. Yo quiero que le diga a la que está enseguida: Dios te ama. Dígale: Dios te ama. Y la verdad, es un amor que ama, hermanos, a la persona que es prácticamente, hermanos, indigna de ser amada. Indigna de ser amada. ¿Me está entendiendo? Ese es el amor de Dios. ¿Sabe? Aquí yo me encuentro otra cosa, hermanos, y con este punto ya termino. Elementos significativos, hermanos, acerca del amor ágape. Es el amor mostrado en la cruz del Calvario por Cristo. Es el amor de Dios hacia los impíos, hacia la gente pecadora. Romanos 5:6 dice la palabra: porque mientras aún éramos débiles o flacos, como dice ahí la versión Reina Valera, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? ¿Y qué éramos nosotros? Impíos, pecadores, bien pecadores. ¿Me entendió? Para que haya gente que dice: es que yo desde chiquito conozco a Dios. O que vaya a pensar: yo soy más santo que ustedes, hermano. Recuerde, es el amor de Dios el que nos sostiene en sus manos. Es el amor de Dios, hermano, mostrado por los pecadores indignos. Lo mismo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien dijo por ahí que el amor de Dios es un amor altruista. Significa, o sea, un cuidado desinteresado del bien ajeno, aún a costa del propio, y fundado en una moral puramente y natural. Ahora, déjeme decirle que viene siendo un amor de sacrificio, porque Él sacrificó por nosotros. Un amor que está obligado a sacrificarse por sus enemigos, porque éramos enemigos y Cristo se sacrificó por nosotros. Romanos 8:35 dice la palabra: ¿qué nos separará el amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Ninguna de esas cosas, hermanos. Así que, hermanos, la obra de la misericordia de Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, hermano. Porque su misma naturaleza de Dios es misericordia y es el amor de Dios. Y no olvidemos, la misericordia de Dios es rica, es inagotable, hermanos. La misericordia de Dios, hermanos, está a la disposición hacia los pecadores. Su amor es grande. Y eso es lo que lo mueve al Señor, hermanos, a hacer lo que hace por un pecador. Dios tiene misericordia de nosotros y nos ama con amor eterno. Que Dios los bendiga esta mañana.